Gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que todos me pueden escuchar claramente. Y pues bueno, les doy un caluroso saludo. Buenas tardes. Bien, el título está allí puesto, es Cinemática del bloque norandino o el movimiento del bloque norandino utilizando redes GPS. En esta presentación, en la primera, yo he puesto varios logotipos de varias instituciones que contribuyeron con esta investigación, básicamente con compartir información como las redes GPS, así como el financiamiento de campo para tomar algunos datos de todos ellos. Debo mencionar a mis dos colaboradores, el doctor Peter Lafémina, que fue mi tutor de estudios, y el doctor Héctor Mora, que trabaja en el Servicio Geológico Colombiano. Pues bien, vamos a empezar con esta agenda en donde se ha puesto una temática general con una introducción. Vamos a hablar, por supuesto, del bloque norandino, un poco tectónica de placas, las fallas activas, la sismicidad, redes GPS, la parte clave acá será el modelamiento del bloque norandino, los resultados y algunas conclusiones. Pues bien, en este dibujo de acá, donde estoy mostrando ahora el planeta Tierra, esta es una imagen de Google Earth. Ustedes pueden descargar el aplicativo para tectónica de placas y aquí podemos ver a Sudamérica, la placa de Nazca, el bloque norandino por aquí, la placa de Cocos por acá, la placa del Caribe. Entonces vamos a estar hablando de esta región de acá. En términos generales, nuestro planeta es un planeta dinámico, en el cual sabemos que está constituido por varias capas. La capa más externa se llama litosfera y la litosfera interactúa en pequeños segmentos llamados placas litosféricas. En este dibujo de aquí se puede ver el límite de estas placas y cómo ellas actúan una respecto de otra. En este caso, una placa litosférica con corteza oceánica, se subduce por debajo de una placa con corteza continental y ya tenemos un arco volcánico, como será el caso del Ecuador. También está la fosa, en la cual ocurren terremotos grandes. Podemos recordar el terremoto de Pedernales, que fue recientemente, hace unos pocos años atrás. También sabemos que en el fondo oceánico estas placas generan nueva corteza oceánica, por lo tanto existe unas fuerzas que hacen que estas placas se separen y está generando aquí una dorsal oceánica. Otro caso especial serán los volcanes asociados a los puntos calientes. En este caso, como por ejemplo puede ser los volcanes de Hawái o los volcanes de Galápagos, donde tenemos una geomorfología específica para este tipo de volcanes. Por otro lado, también existe una interacción entre placas litosféricas con corteza oceánica, como aquí pueden ver una subducción, y aquí tenemos la generación de un arco de islas. Aquí arribita en estos gráficos de acá se muestran unos diagramas de bloque mostrando el movimiento relativo entre dos placas. Aquí hay una falla transformante, por aquí hay una zona de divergencia y por aquí hay una zona de subducción. Una vez que conocemos que nuestro planeta es dinámico y se mueve, estos límites de las placas no necesariamente son una línea como una frontera entre los dos países. Más bien ocurren zonas de límite de placas, como por ejemplo se puede ver aquí en Sudamérica muy claramente esta mancha roja que representa el límite entre Sudamérica y Nazca, que corresponde a una gran zona de deformación. Las zonas de deformación generalmente están asociadas a las zonas de subducción, donde se puede ver una zona bastante grande, donde la corteza externa se rompe, se fractura, y para nosotros eso es conocido en forma de pequeños temblores o terremotos grandes también. Pues bien, para poder entender cómo se mueve nuestro planeta actualmente, la tecnología moderna, permite que nosotros pongamos en órbita algunos satélites. Entonces aquí yo he puesto una fotografía donde está un cohete llevando un instrumento. Esto es de la NASA. Y en la fotografía del lado derecho, por aquí arriba, pueden ver a nuestro planeta rodeado por estos satélites que están orbitando en la atmósfera superior. Pues bien, tecnológicamente varios países han logrado esta tecnología y han puesto en órbita algunos satélites.
Por ejemplo, está el sistema GPS, que corresponde a los satélites puestos por Estados Unidos, los satélites del tipo GLONASS, que pertenece a la República Federal de Rusia, y también otros satélites como el Grupo Galileo, que son los satélites que están puestos por la Unión Europea, y los satélites de China también, por supuesto. Estos aparatos lo que hacen aquí arriba en la atmósfera es capturar energía y un poco medir cómo esta energía está saliendo de nuestro planeta, y así podemos tener muchas observaciones. De estas observaciones, por ejemplo, lo que usamos todos los días en nuestro teléfono será el clima, por ejemplo, es un aplicativo de esta tecnología. Y también la posición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos pedir algo, por ejemplo, ahora usted pide un taxi o pide algo para su casa, lo compra en línea y pide que alguien se lo vaya a dejar. Entonces usted tiene un aplicativo en un teléfono celular. El teléfono celular se conecta con estos sistemas de satélites y le da su ubicación. Una vez que conoce la ubicación, usted envía la ubicación al proveedor y le va a dejar a su casa lo que usted ha solicitado o a su oficina. En este caso, este aparatito de acá en nuestros teléfonos en la actualidad nos muestran la ubicación de nuestro sitio, y a veces en los teléfonos nosotros podemos medir el error de la ubicación. Entonces allí cuando tiene el teléfono dice más o menos 8 metros, más o menos 4 metros, más o menos 100 metros, y podemos medir nuestra ubicación en nuestro planeta, en la superficie. Y aquí arriba, en el lado izquierdo, en la fotografía que está en movimiento, pueden ver cómo estos satélites muestran la ubicación de un punto sobre la superficie terrestre. Entonces vamos a hablar de cómo nuestro planeta se mueve por medio de estas placas tectónicas. Son las placas las que se mueven en realidad, y podemos medir sus velocidades. De esto es lo que vamos a hablar hoy día. Aquí también he puesto un pequeño dibujito para explicar lo que se llama un sistema de referencia o un sistema que nos permita medir las velocidades. Entonces, cuando nosotros estamos en la calle, vemos a dos personas o los autos que están aquí circulando y podemos medir sus velocidades. Aquí un par de vehículos, el uno se mueve a 60 kilómetros y el otro a 50 kilómetros, y nosotros podemos medir estas dos formas de movimiento de estos vehículos. Pero también entre ellos, entre el auto rojo y el auto amarillo, también pueden medir una velocidad relativa. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Simplemente restando una velocidad respecto de la otra. Y si conocemos una ubicación, aquí estos puntitos aquí forman vectores. Entonces conocemos los vectores de velocidad, los vectores de velocidad relativa. Haciendo un pequeño recuerdo de nuestra formación académica, tanto en el colegio como luego en la universidad hablamos de velocidades relativas, y podemos saber que el auto rojo respecto del auto amarillo se mueve a 10 kilómetros por hora, porque es la resta de estos dos valores de acá. Sí, entonces vamos a hacer este mismo ejercicio de medir cómo se mueven las placas en la zona de Sudamérica. Pues bien, en forma general, y ya tenemos algunas observaciones, quiero que se fijen en este dibujito de aquí arriba, donde se ven unos vectores que muestran las velocidades relativas de las placas, es decir, cómo estas placas se mueven respecto de un sistema de referencia. Para los geógrafos es muy bien conocido el sistema de referencia internacional, que es el ITRF. Creo que estamos en el 2014, el último que me acuerdo que había revisado, y podemos dibujar unos vectores, cómo se mueven las placas respecto de un sistema de referencia, igualito que el de acá. Entonces, estos autos representan las placas y esta persona de aquí representa el sistema de referencia o el observador. Ok, una vez que sabemos, conocemos estas cosas, podemos instrumentar o poner unos aparatos que nos permitan medir la ubicación. En estos dibujos de aquí abajo he puesto un ejemplo de un volcán. Entonces el volcán cuando se llena de magma, el volcán es como que se infla, se hincha, y podemos ver la diferencia de posición entre la actualidad que está marcado el volcán versus cómo estaba antes con estas líneas entrecortadas. Entonces ya con los GPS podemos medir este cambio de forma de la superficie terrestre, en este caso un volcán causado por una intrusión de magma. También en los límites de las placas
Aquí he puesto un dibujito de movimiento relativo en una zona de convergencia, en una zona de subducción. Y aquí están los aparatitos, son los GPS, ya voy a hablar más adelante de esto y su instalación, pero podemos ver cómo está aquí y luego de un tiempo X el GPS se mueve un poco hacia la derecha. Lo mismo este que está por acá. Y el GPS que está más lejos, este ya no tiene una influencia de la zona de subducción que a continuación voy a explicar. Cuando dos placas entran en subducción, sabemos que en donde las dos actúan se llama la zona interplaca, aquí. Entonces es como que estas dos placas tienen un pegamento muy fuerte que permite que las dos estén juntas, pero el movimiento de la placa inferior le sigue empujando a la que está por arriba. Y por eso vemos cómo este GPS se ha movido un poco, ¿no es cierto? Y esto representa este dibujito de acá. Entonces vemos cada año, aquí hay 5 años de observación y podemos calcular esta posición y en realidad sería una curva de velocidad. O sea, es la distancia versus el tiempo, tenemos una curva de velocidad. Este GPS sería el caso específico de aquellos que están cerca de la costa ecuatoriana, por ejemplo en Esmeraldas, en Pedernales, en Guayaquil, en Santa Elena, para el caso del Ecuador. Otros GPS un poco más distantes de la zona de subducción son aquellos que están aquí en Quito, por ejemplo. Entonces vemos que aquí se mueve un poquito diferente, a una diferente velocidad, y podemos ver que hay como unos pequeños escalones aquí. ¿Qué significan estos pequeños escalones? Son los pequeños terremotos que ocurren en las fallas que están dentro del Valle Interandino, por ejemplo. Entonces sabemos que el GPS se mueve un poquito, acumula energía, hay un terremoto, la deformación de acá, recupera energía y otro terremoto. A esto le conocemos como ciclo sísmico. ¿Ya? Mientras tanto que el GPS que está en el campo Auca, que está más lejos todavía en la cuenca oriente, y vamos a decir que ese va a ser nuestro sistema de referencia. Es decir, nosotros nos ponemos de pie aquí haciendo el mismo ejemplo del observador de los vehículos y vamos a ver cómo se mueve la zona de Esmeraldas, cómo se mueve el Valle Interandino. Y podemos tener unas velocidades distribuidas aquí en nuestro país y en todo el Valle Interandino y también el bloque norandino más hacia el norte, hacia Colombia y Venezuela. ¿Qué sabemos del bloque? ¿Sí? Sabemos que es parte de Sudamérica y está interactuando con las placas que le rodean, ¿no es cierto? Entonces aquí está la placa de Nazca, que se subduce a 56 milímetros por año respecto de Sudamérica. Vemos este vector de acá que está en amarillo. Entonces decimos, ok, Sudamérica es en donde está el observador y mira cómo la placa de Nazca converge hacia Sudamérica. Y vamos a hacer un ejercicio, vamos a cambiar de observador. Ahora nos vamos a la placa del Caribe. Entonces nos vamos allá, nos ponemos de pie y observamos desde el Caribe cómo la placa sudamericana se mueve, perdón, la placa de Nazca se mueve hacia el oriente a esta otra velocidad. Entonces hemos hecho un ejercicio de cambiar un sistema de referencia. Y para el bloque norandino, en forma general, sabemos que se mueve entre 4 y 10 milímetros por año respecto de Sudamérica y he puesto este vector de acá. Y también sabemos con otros trabajos anteriores que se mueve respecto al Caribe hacia el noroccidente a estas velocidades de acá, entre 10 y 8 milímetros por año. Sabemos también que nuestro bloque, o el bloque norandino, está fragmentado o sabemos que hay fallas activas. Por ejemplo, está la falla Chingualco-Sanga, Payatanga-Puná para el caso del Ecuador. Está la falla oriental de Colombia por aquí y más hacia el nororiental está la falla Boconó, que sería el límite más oriental del bloque norandino. Y por el límite occidental está la fosa de Ecuador y Colombia, la fosa de Maracaibo por acá y la zona sur de deformación del Caribe. Entonces, toda esta región de aquí le rodea al bloque norandino, que está en esta región que yo estoy indicando ahora con el puntero. Y por aquí tenemos otro bloque que se llama el bloque de Maracaibo. Y ya vamos a hablar de esto justamente. Dentro del bloque norandino también sabemos que hay fallas activas. Entonces, en este mapa de acá he tomado varias referencias de varios artículos, tanto de los investigadores que trabajaron en Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces, ahí están los compañeros del Servicio Geológico Colombiano con el mapa de fallas activas. Para el caso de Ecuador, yo tomé el trabajo de Arturo Egues y otros del 2003.
y algunos trabajos recientes para las fallas específicamente del Valle Interandino, como la falla de Quito aquí y también la falla del Ángel Otavalo por acá. Entonces, así está nuestro contexto geodinámico del bloque norandino en esta región de acá. Antes, como yo les había dicho, existieron unos trabajos previos utilizando GPS. El primer trabajo fue el trabajo CASA, y el paper está publicado por Trencam y otros en el 2002, donde se hacen unas observaciones puntuales de unas pocas medidas con estaciones GPS tanto en Colombia, Ecuador y Panamá, y era un poco entender cómo esta región de la esquina noroccidental de Sudamérica funciona desde el punto de vista cinemático, desde el punto de vista del movimiento, y luego entrar ya a la parte geodinámica, ¿no? Que la geodinámica ya es el estudio de las fuerzas que actúan alrededor de estos bloques y placas. Obviamente el conocimiento de las fallas activas entre el 2002 y la actualidad ha cambiado mucho, ¿no? Entonces hay más información y por lo tanto eso es lo que he tratado de recabar como nuevo y ponerlo en un contexto general para el bloque subandino, para el bloque norandino, perdón. Pues bien, hablando de instrumentación, se construyeron varias redes en las cuales tuve la suerte de participar. Entonces aquí está la instalación de un GPS en la zona de Cotacachi. Obviamente se buscan sectores o zonas que sean estables. Entonces aquí hay un gran bloque de lava que no se mueve, ni un bulldozer lo puede empujar. Entonces es un buen sitio para poner un instrumento como un GPS de alta precisión en este caso. Estos aparatitos que los ven aquí instalados miden la ubicación de un punto, pero su error, recordando lo que yo dije antes sobre el error, cuando mandamos a comprar algo es más o menos 5 metros. Estos de acá, la ubicación de un punto están en el orden del más o menos 3 milímetros. Entonces ya podemos medir el error con una menor incertidumbre, ¿no es cierto? Y hay varias formas de instalar esto. Entonces aquí, por ejemplo, había que taladrar y poner un, una barra de acero y luego nivelar y poner la antena GPS. En este caso, es una estación en Colombia de la red GeoRed, del Servicio Geológico Colombiano, entonces hay que poner un trípode de acero instalado con varillas de acero y enterradas allá y ya podemos tener una forma de medir la ubicación. Esta otra forma de monumentación, que es la palabra técnica, lo utilizan los servicios geográficos, es construir una columna de hormigón armado con acero y luego se pone la antena aquí arriba con el receptor. Y en este sitio de acá, vamos a decir que estos tres son estaciones permanentes, o sea, se dejan los instrumentos allí funcionando en el campo, mientras que la de aquí es una estación semipermanente o semicontinua. Quiere decir que periódicamente vamos al campo y colectamos información para luego ser procesada en el laboratorio y construir estos vectores de velocidad que yo les hablé anteriormente. ¿Cómo se hace este procesamiento? Un poco para los geógrafos principalmente, voy a hacer un pequeño resumen. Tenemos la información de estos instrumentos que se llaman GPS y hay de diferentes tipos y marcas. Entonces, es más o menos cuando usted tiene un teléfono. Entonces, tiene un teléfono de diferentes marcas, pero usted quiere enviar un mensaje, pero a veces el otro teléfono, como no es de la misma marca, entonces el mensaje tiene que ser decodificado de otra manera, ¿ya? Entonces, para poder procesar la información, los datos de los GPS se transforman a un formato que se llama RINEX, y una vez que está en este formato RINEX puede ser procesado, esos datos o calculados, medidos con un software científico. En este caso utilicé Gypsy Oasis es un software del laboratorio de la NASA y lo bueno de este software es que cada vez que nosotros calculamos la ubicación de un punto, de este punto, de cualquiera de estos, esa ubicación tiene una solución independiente, ¿ya? Otros softwares científicos, lo que se hace primero es construir un sistema de referencia. Y ese sistema de referencia, cuando lo hemos construido, vamos a calcular la ubicación de cualquiera de estos sitios de acá, pero va a depender de cómo construimos ese sistema de referencia. Entonces, por ejemplo, eso lo usan en el procesamiento con el software Gamit
Y Berenice, que lo utiliza el software, el Instituto Geográfico Militar en el Ecuador, entiendo que estaban trabajando con Berenice y luego trataron de pasarse a Gamit, pero se quedaron con Berenice, es lo que sabía. Pero al final es que estos softwares es un software científico. ¿Qué quiere decir con esto? Ya hablando de geociencias, cuando nosotros hacemos un trabajo de topografía, llevamos un GPS diferencial, un aparato que nos permite medir la ubicación, ahí sí en el orden de unos pocos centímetros, más o menos 3 centímetros, más o menos 5 centímetros. Y cuando compramos estos aparatos ya viene con el software comercial para procesamiento y luego, ok, vendemos un mapa topográfico con una mejor solución. Este software científico, en cambio, tiene la ventaja de tener un mejor procesamiento, un análisis de datos para que nuestra medida tenga un error menor, que yo les dije que está en el orden de más o menos 3 milímetros. Entonces, esto es clave, ¿no? Que podamos disminuir el error en nuestra observación. Y una vez que hacemos esto, podemos construir estas curvas de velocidad. Aquí está una estación semicontinua, es la estación VAR 1, esto es en Panamá. Entonces hay varias medidas desde el año 2008 hasta el año 2018. Hay al menos unas 6 a 7 medidas y podemos construir unas líneas en los 3 ejes, ¿no es cierto? Entonces respecto al oriente, este, oeste, respecto al norte y el eje vertical. Aquí está un ejemplo de una serie de tiempo semicontinua. ¿Sí? Sobre. Por acá, en el gráfico del lado derecho, en cambio, tenemos otra estación, pero esta es una estación permanente. Y aquí sí podemos ver medidas desde el 2003 aproximadamente hasta el 2018. Y podemos otra vez ver que cada puntito de aquí es un día. Donde no hay puntitos significa que nuestra estación no estaba funcionando. Y generalmente son problemas de batería, de conexión o también de que el receptor dejó de funcionar y hay que cambiarle o hay que resetearle. Entonces hay unos periodos de tiempo donde se pierde información. Pero de todas maneras lo que nos interesa son las curvas de velocidad para luego poder construir un mapa que se llama un mapa de velocidades. En estos dos dibujos que acabo de mostrar ahora, en el de la izquierda se muestran las redes o los puntos o los sitios que se utilizaron en este trabajo. Son más o menos 230 puntos de observación, tanto utilizando datos publicados como velocidades, como datos que fueron procesados en el laboratorio de geodesia de Pensilvania. Entonces aquí están las redes. Por ejemplo, los datos eh, de las referencias son el trabajo de Nokia 2014 y el trabajo de Sánchez 2016, mientras que los puntos azules son los datos que nos facilitó el Servicio Geológico Colombiano y los estrellitas rojas son los datos que se lograron conseguir y colectar utilizando los convenios que tiene la Universidad de Pensilvania con sus colaboradores tanto en Ecuador como en Panamá y Venezuela también. El gráfico de aquí, de la derecha, en cambio, muestra los vectores de velocidad en las velocidades horizontales respecto de un sistema de referencia que en este caso está en Sudamérica. ¿Ya? Entonces, este sistema de referencia de Sudamérica fue construido o tomado utilizando el artículo de Charles de Metz del año 2010, en donde se puede obtener este punto fijo, vamos a llamarle, de Sudamérica para decir, ok, ese es el sitio donde no se mueve Sudamérica y vamos a ver cómo el resto de lo que hay alrededor se mueve. Entonces, ese es nuestro polo de referencia, se llama. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que el bloque norandino se mueve hacia el nororiente a diferentes velocidades. Eso es lo que muestra este dibujito por acá. Y también está el bloque de Maracaibo, está también la zona de Panamá o bloque de Panamá, y podemos ver nuestros datos. Lo que voy a enfatizar es lo siguiente. Pueden fijarse ustedes que aquí en la costa, no la costa, la zona occidental de Colombia, ¿sí? Aquí hay pocas estaciones GPS, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un gap o una falta de información por aquí para poder conocer cómo están nuestras fallas, es decir, cómo se mueven las fallas geológicas, ¿ya? Y ya voy a hablar de esto un poquito más adelante. Pues bien, ¿qué otra información hemos tomado para entenderle mejor a nuestro bloque norandino? Primero sabemos, primero sabemos que se mueve, ¿ya? Entonces tenemos el campo de velocidades.
del bloque norandino respecto de Sudamérica y un poco para entender el límite entre el bloque norandino y la placa sudamericana y también el bloque Inca, de acuerdo a Nocket y otros en el 2016 y Villegas también, que hizo su trabajo por acá. Entonces queremos entender cómo es el campo de velocidades. ¿Qué otra información también tenemos? Ok, sabemos que hay fallas activas, eso lo indiqué hace un rato, pero también sabemos que ocurrieron terremotos por acá. Entonces, aquí lo que he puesto son los terremotos históricos entre el año 1530 hasta el 2013, utilizando los catálogos de Cédesis, de Gómez y Capera en el 2020, y voy a remarcar los terremotos grandes, ¿no? Entonces, están desde mayores a 6 hasta los de 8. Entonces, ok, aquí está el sismo del 79, el sismo de 1906 en la zona de subducción, pero también hay otros terremotos importantes a lo largo del límite del bloque norandino con respecto de Sudamérica. Voy a mencionar algunos, ¿no? El sismo de Riobamba, 1797, el sismo de Pelileo, 1949, el sismo del Reventador, 1987. Estos aquí están en el límite del bloque norandino con Sudamérica, pero también hay otros sismos importantes en las fallas que están dentro del bloque norandino. Por ejemplo, el terremoto de Ibarra, para nuestro caso en el Ecuador, 1868. Por aquí el terremoto de Ibagué, que está por acá, son los años 90. Y también hay estos sismos en la zona del Valle Interandino a lo largo de la falla de Quito y también en la zona de la Tacunga. De magnitud entre 6 y 7. También hay unos terremotos importantes por acá entre el bloque Maracaibo y Sudamérica a lo largo de la falla Boconó y también aquí a lo largo de la falla oriental de Colombia. Los que más han causado daños, obviamente, son estos sismos que están en las fallas o que ocurrieron en las fallas dentro del bloque norandino y obviamente allí están asentadas, ¿no? Sin desmerecer aquellos sismos que están relacionados con la zona de subducción. Ok, aquí lo que vemos es la distribución de los terremotos importantes versus fallas activas, mientras que en el lado derecho, por acá, vemos las fallas activas versus el mecanismo focal. Entonces, el catálogo de acá va desde 1530 hasta el 2013 y el catálogo que se muestra por acá es desde 1976 hasta el 2015, ¿sí? Ok, estos dibujitos de acá que se les conoce como balones de playa, lo que muestran en realidad es cómo la falla se mueve. Entonces, esa es una particularidad porque nos permite conocer, ok, sismos en la zona de subducción, ok, son fallas inversas, sismos que están en el límite entre el bloque norandino y Sudamérica, son sismos con mecanismo focal inverso, con un componente transcurrente. O también sismos con mecanismos focales transcurrentes. Entonces ya tenemos información de cómo están moviéndose las fallas que rodean al bloque norandino, así como aquellas que están dentro del bloque norandino. La propuesta siguiente es un poco combinar toda esta información, o sea, combinar el campo, combinar los mecanismos focales y por supuesto las fallas activas. Entonces aquí la propuesta o como pregunta de investigación que se trató de resolver, como les había dicho con el trabajo de Trencam en el 2002, es saber si el bloque norandino es un bloque rígido como un solo bloque o este bloque está segmentado. Y aquí la propuesta es que está segmentado porque hay varias fallas que atraviesan el bloque y la propuesta de aquí es poner, por ejemplo, el bloque romeral, que tiene que ver con esta falla de aquí, la falla romeral, el bloque norandino un poco en la zona de Bogotá, el bloque de Santa Marta, que está por aquí, y ya habíamos dicho este bloque antes, el de Maracaibo. Entonces, al menos estos 4 bloques de aquí, Romeral, el bloque de Chocó, que fue la propuesta de Kobayashi y otros en el 2014, y la propuesta de aquí es incrementar con este bloque de Santa Marta el Romeral y el bloque norandino. Y ahí están las fallas principales. Recuerden que estamos hablando de sistemas de fallas, pero aquí hemos puesto las fallas principales. Vamos a hablar un poco del acoplamiento. Ok. Nuestras fallas, sabemos, por ejemplo, cuando la placa de Nazca está entrando por debajo de Sudamérica, lo que ocurre es que hay una zona de acoplamiento.
Entonces aquí están nuestros GPS, esto yo mostré en las primeras diapositivas. Aquí está la placa de Nazca entrando y también le va empujando a la placa superior. Y nosotros podemos medir esa deformación. ¿Cómo medimos? Con nuestros aparatos GPS en superficie. Esta es la zona intersísmica o el tiempo intersísmico. Cuando ocurre un terremoto, que es lo que está aquí abajito, el acoplamiento se rompe. Entonces ya vemos un terremoto como el de Pedernales y podemos ver el desplazamiento en el momento del terremoto. Es la deformación cosísmica. Y podemos ver que nuestros vectores ahora se mueven hacia la izquierda. Nosotros podemos saber que este acoplamiento, o podemos estimar que este acoplamiento va disminuyendo con la profundidad. Y eso es lo que muestra este dibujo de acá. ¿Sí? Entonces aquí está la profundidad versus el acoplamiento. Entonces hay tres modelos, por ejemplo. El uno es que el acoplamiento profundidad en forma lineal, ¿ya? Y el otro es que el acoplamiento decrece con la profundidad en forma exponencial. Y hay una tercera donde nosotros podemos fijar que el acoplamiento en la parte superficial es cero y podemos asignar que a partir de 10 kilómetros o 20 kilómetros el acoplamiento va decreciendo linealmente. Entonces, ya podemos saber que en las zonas de subducción y llevando el mismo ejemplo a las fallas que atraviesan el bloque norandino, también tienen el mismo comportamiento. Es decir, que mientras no hay terremotos, las fallas tienen un acoplamiento grande y podemos ver esa deformación en superficie. ¿Cómo es esa deformación en superficie? Cuando vemos el campo de velocidades. Algún momento esas fallas se moverán. Entonces, iremos a ver el desplazamiento de nuestros GPS en el momento del terremoto. Y luego calcular el acoplamiento. Entonces, vamos a hablar de cómo calcular el acoplamiento. Eh, Esto lo podemos hacer con un modelamiento. Entonces sabemos que con la información de combinar la geología con las fallas activas, la geofísica y sismología y los mecanismos focales, podemos ver aquí en este dibujo un bloque en el cual se muestra una zona de subducción, un terremoto y lo que observamos en superficie, la deformación. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo, o sea, idealizar este bloque y llevarlo acá. O sea, poner unas superficies un poco curvas para mostrar cómo es la falla, pero en realidad no es tan bonito como esto de acá, sino más bien tienen estos cuadrantes, les vamos a llamar aquí. Y una vez que hemos hecho estos modelos de bloques, nosotros con las observaciones que tenemos, tanto como mecanismos focales, como fallas activas, como campo de velocidades GPS, podemos hacer una inversión. Y el momento que hacemos una inversión, podemos proponer un modelo de velocidad teórico y lo vamos a comparar con lo que observamos. Y así vamos a explicar cómo se mueve un bloque respecto de otro. Pues bien, cuando hacemos estos modelos, les había dicho que el modelo más simple era o proponer que el bloque norandino es un solo bloque en la esquina noroccidental de Sudamérica, y este es el modelo número uno, mientras que el bloque o el modelo más complejo será proponer que el bloque norandino está segmentado en varios bloques. ¿Ya? Entonces, este es el más simple de todos y este es el más complejo. Entonces, el más complejo, de alguna manera, está acercándose a la realidad, a lo que nosotros observamos, ¿ya? Y lo que hemos observado aquí es un campo de velocidades, ¿sí? Entre un modelo, el modelo teórico y los datos que se observan, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, los vectores en rojo son los datos observados, ¿ya? Y los vectores que están en color azul son los vectores calculados de nuestro modelo. ¿Ya? Entonces aquí estoy mostrando el modelo más complejo, que es aquel que se acerca un poco más a la realidad. O sea, donde hay la actividad sísmica, donde están las fallas activas y nuestros GPS nos muestran cómo se está moviendo lo de allá. En el dibujito del lado derecho, ¿ya? Lo que se muestra son los límites de las fallas activas que muestran un código de colores. Entonces, el código de colores va desde el azul hasta el rojo. ¿Qué significa esto? El rojo significa que el plano de falla tiene un mayor acoplamiento. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que ese acoplamiento a lo largo del plano de falla va disminuyendo con la profundidad? Entonces, eso es lo que significa esto de aquí. Acoplamiento rojo significa que hay un alto acoplamiento entre el 80 y 100%, ¿sí? Y vamos a decir que azul oscuro es cero.
En este dibujo de aquí se muestran todas las fallas inversas. Entonces está la zona de subducción, podemos ver un acoplamiento importante al inicio de la subducción que va decreciendo con la profundidad, como pueden ver hasta acá, en color azul. Las fallas de la zona oriental de Colombia, también podemos ver que hay un acoplamiento importante que disminuye con la profundidad. Pues bien, nosotros también sabemos que el espesor de la corteza terrestre en promedio está en 30 a 35 kilómetros y justamente en ese espacio, vamos a llamarle de profundidad, es el campo frágil, es decir, donde las rocas se rompen. Más allá de 35 kilómetros, las rocas ya tienen otro comportamiento porque tienen una influencia del gradiente geotérmico. Entonces ya las rocas empiezan a tener una deformación dúctil. Entonces la presencia de terremotos profundos asociados a las fallas como que empieza a desaparecer, ¿no? Entonces, el modelo lo que muestra es la profundidad de las fallas hasta 30 kilómetros, donde se supone que ya no hay acoplamiento, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver zonas de gran acoplamiento, principalmente en las zonas de subducción y en las fallas inversas. No se ve muy bien aquí, pero esta mancha roja que está aquí es el sistema de fallas Quito con un poco la falla La Victoria ahí en el Valle Interandino, ¿no? Son fallas inversas que tienen un acoplamiento importante. Pues bien, ahora en este otro dibujo se muestran en cambio las fallas verticales. Entonces aquí está el segmento entre Puná y Payatanga, ¿sí? Entonces se puede ver que en la parte poco profunda, en los primeros, si esto es 30 kilómetros, vamos a decir, en los primeros 10 a 15 kilómetros el acoplamiento es importante, pero después ya empieza a decrecer. Aquí está el sistema de fallas Romeral, que es mm, en Ecuador se continúa con la falla El Ángel Otavalo o San Isidro Otavalo y en Colombia es Romeral. La falla de Ibagué, les hablé de este terremoto. Aquí el modelo no nos muestra muy bien, es esta falla de aquí, ¿sí? La falla palestina es el nombre de allá. La falla Boconó, ¿sí? Entonces aquí está la falla Boconó, esta tiene un acoplamiento importante también. Y en la falla de la Oca San Sebastián, que está por acá. Son fallas verticales. Y en conclusión, utilizando las redes GPS, utilizando los mecanismos focales, utilizando la sismicidad histórica o los catálogos sísmicos y utilizando sobre todo la geología, nos permite proponer este modelo cinemático de que el bloque norandino en realidad no era un bloque rígido como al principio se proponía con el trabajo de Trenkamp y otros, sino más bien es una combinación de bloques que se mueven unos relativos de otros y ese movimiento se acomoda a lo largo de estas fallas activas. Y finalmente, ya terminando, la propuesta es que estos vectores amarillos muestran las velocidades de nuestro modelo en el bloque norandino. Entonces aquí, perdón, en los bloques que componen el bloque norandino. Entonces aquí está el bloque romeral, que en promedio se mueve a 11 milímetros por año, el bloque norandino en la zona de Bogotá a 14 milímetros por año, el bloque Chocó a 16 milímetros por año. Este es un poco importante, este bloque, en el aspecto que debemos conocer un poco más porque apenas teníamos unas 4 estaciones GPS a lo largo del bloque. Lo mismo el bloque Maracaibo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos poca información, nuestro modelo de alguna manera se trata de ajustar los datos perdón, se trata de que el modelo se ajuste a las observaciones. Entonces, no tenemos muy buenos resultados por acá. Sin embargo, en el futuro creemos que mientras más estaciones GPS se pongan por aquí, nuestros trabajos en el futuro van a contribuir a entender mejor el campo de velocidades y por lo tanto a ratificar esta propuesta o hacer los cambios que corresponden sobre la cinemática del bloque norandino. También he dibujado un poco la prolongación de la cordillera de Carnegie por debajo del bloque norandino para entender o proponer cómo sería la influencia de Carnegie eh, con respecto del movimiento, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta, por ejemplo, de Nockett y otros 2014, según su trabajo con GPS, es que está un poco reducido en el número de observaciones específicamente en Colombia, porque está muy bien la red en la zona del Ecuador. Entonces, la conclusión allí es que el bloque norandino se mueve o se propone que se mueve porque la subducción oblicua de la placa de Nazca respecto a Sudamérica hace que el bloque se mueva para allá.
Aquí, en la propuesta que hago ahora, o que hacemos ahora, es que en realidad son dos procesos. El uno sí es cierto, es la subducción oblicua de Nazca, pero también hay la influencia de Carnegie, ¿ya? Entonces, esa es una propuesta. Lo que falta hacer es un modelo geodinámico. Entonces ya tenemos que trabajar con fuerzas, un poco de hacer un modelo en 3 dimensiones, poner las fuerzas que actúan en tectónica de placas y demostrar que eso es así. Eso todavía no está hecho. Ni tampoco se ha hecho en la zona de Panamá, donde está colisionando la cordillera de Cocos y también es la misma propuesta, ¿no? O sea, también se puede observar que hay una colisión de la cordillera de Cocos con el sur de Panamá, en la región de acá, y también de alguna manera tiene una influencia sobre el bloque de Panamá. Entonces, la propuesta es que sí, hay la combinación de la subducción de Carnegie, pero también la subducción oblicua de Nazca. Un poco ya terminando, como conclusiones, perdón, está en inglés, les voy a leer rápidamente, pero en la zona noroccidental de la placa sudamericana, realmente es una zona amplia de deformación, es una zona de deformación. En esa zona de deformación están actuando estos bloques de la Corteza, el Romeral, el bloque norandino y el Santa Marta. También lo que hemos visto con las redes GPS es que de alguna manera el bloque de Santa Marta también está influenciado por este bloque de Chocó y el bloque de Panamá. Por supuesto, actúan también con la zona de la fosa de Maracaibo. Entonces, allí hay un tema geodinámico que está en construcción también. Sí, sabemos que lo que les había dicho, que el bloque de Maracaibo, su cinemática no está muy bien explicada porque hay pocas observaciones GPS, más o menos hay cinco estaciones GPS en todo el bloque, que es bastante grande. Entonces, no hay suficientes observaciones para poder hacer un modelo que se ajuste a lo que nosotros estamos observando. ¿Ya? En general, en todas estas fallas activas, ¿sí? En estas fallas activas, tanto en la zona de subducción como en las fallas corticales, lo que observamos es que existe entre un 70 y 80% de acoplamiento, ¿ya? Principalmente en el sistema de fallas de Colombia, así también como en las zonas de subducción. Y eso conlleva a que en el futuro seguramente este acoplamiento de alguna manera se romperá y tenemos los terremotos destructivos, los que yo mostré hace un rato, los mayores a 6. Entonces, claro, hay preguntas, o sea, ¿cuándo será el próximo terremoto? Este trabajo contribuye para entender las velocidades del campo de velocidades primero y luego poder estimar la acumulación de la deformación en la corteza y trabajar en lo que se llama el ciclo sísmico. ¿Ya? Entonces, entre más observaciones tengamos, va a ser mejor. Ahora bien, eh, estos datos siempre van a ser mejor cuando tengamos periodos largos de observación. Los vectores GPS, el campo de velocidades que les mostré allí, en promedio tienen entre 4 años de observación hasta 10 años de observación las series de tiempo más grandes. Entonces, eso es importante para conocer el ciclo sísmico principalmente. ¿Se acuerdan? En uno de los primeros gráficos que les mostraba, les decía en el Valle Interandino hay unos como escalones. Entonces, estos gráficos que muestran estos saltos en la deformación de la corteza es cuando ocurre un terremoto. Entonces, ahí podemos medir el ciclo sísmico. ¿Ya? Entonces, esto también es un aporte para entender esto cuando nosotros vemos las series de tiempo principalmente. Actualmente vemos series continuas, ¿no? Es decir, no ha habido terremotos grandes para poder ver el ciclo sísmico en nuestro tiempo reciente. ¿Esto por qué? Porque la tecnología GPS, cuando fue liberada para usos civiles, eso empezó hacia finales de los años 90 y principios del año 2000. Entonces son apenas 20 años de datos sobre las velocidades respecto de terremotos que están ocurriendo en el rango de cientos de años o en algunos casos miles de años. Entonces es como una fotografía instantánea de la deformación del bloque norandino. Eso es lo que les puedo contar como conclusión, pues, y muchas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos finalizado esta presentación. Queremos ratificar el agradecimiento a todas las personas que han compartido y han estado presentes en este magno evento. De igual manera, agradecemos
al IPGH Sección Nacional del Ecuador, Universidad Central del Ecuador, Penn State y Servicios Geológico Colombiano. A continuación, estaremos leyendo sus preguntas. Gracias. Ujú. Gracias. De no ser el caso, les saludan los estudiantes de la Universidad UTPL, los alumnos de Tectónica, quienes lo están escuchando. Ok, Arturo, gracias. ¿tiene una pregunta tal Claro. vez? Hola Gorky, Hola. felicitaciones por Gracias, trabajo. doctor. Ujú. Qué bueno. Gracias. Y bueno, tengo más que preguntas, inquietudes que tenemos todos sobre cuál es el origen de la deriva de este bloque norandino. Sí, sí, claro, claro. Sí, o sea, claro, las inquietudes que tenemos para poder resolver este problema, porque todos los trabajos apuntan a que se sugiere que el bloque norandino está o se mueve porque hay una subducción oblicua o también porque la cordillera de Carnegie está colisionando con esta esquina noroccidental de Sudamérica. Es una propuesta, o sea, se hipotetiza esto. Creo que las soluciones que podamos integrar la información con estas redes GPS y los terremotos y trabajar en un modelo geodinámico. Entonces, un trabajo un poco más fuerte. Yo conocí un trabajo eh, que se hizo para la colisión de una de las cordilleras submarinas allí en Nueva Zelanda. Entonces, sí se hace un modelo geodinámico. Entonces, hay que utilizar estos modelos como G-Tecton o Tectonic para hacer un modelo en 3 dimensiones de la zona de subducción del Ecuador que incluye a Carnegie. Hay que poner las fuerzas que allí interactúan y bueno, decir si ha sido cierto que la colisión de Carnegie le empuja al bloque o es la subducción oblicua. Entonces, ese es un trabajo un poco más elaborado y creo que debemos trabajar en esa línea para contestar esa inquietud que todos tenemos. Sí, es complejo, ¿no? Porque tenemos el Sí, levantamiento de los Andes y claro, los Andes se mueven y se elevan a diferencia de nuestra costa, digamos. sí, Entonces sí, ese es claro que otro sí. elemento que hay que tenerlo en cuenta. Sí, 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 también, o sea, en estos modelos geodinámicos incluyen justamente eso, ¿no? O sea, es incluir la deformación cortical. O sea, no solamente es modelar la zona de subducción, sino también poner los parámetros que correspondan de la rigidez, de la deformación de la corteza. Y ahí vamos a entender Ya. esta inquietud. Así es, doctor. Ajá. Gorky, una pregunta metodológica. ¿Qué programa le calcula el acoplamiento? Ya, yo utilicé, gracias, no lo mencioné. Sí, es un programa que se llama TDevNode, creo que lo puedo escribir aquí. Es software libre, Ah, entonces se escribe así, el TDevNode. Entonces, lo que es este modelo es, lo que yo hice en realidad en el modelo, lo puedo explicar así, es construir estos bloques, ¿no? Entonces se ponen las coordenadas geográficas y uno construye bloques en 3 dimensiones. Y el modelo, un poco, uno pone los parámetros de la deformación también, o sea, los parámetros de la corteza, o sea, la rigidez 30 gigapascales, por ejemplo. Entonces uno hace este modelo y la solución es mostrar un modelo de movimiento cinemático. Estos otros programas como Tecton o G-Tecton, estos son más elaborados. Allí sí hay que hacer un trabajito un poco más fuerte, voy a decir, en poner los valores adecuados de la rigidez de la corteza con todas sus variables en función de la temperatura, por ejemplo. Entonces, son modelos que trabajan con elementos finitos en realidad. Entonces, es un poco más elaborado y es un trabajo un poco más fuerte. ¿Y qué datos de la falla ingresaron? Los datos de la falla, los que yo utilicé fueron la longitud de la falla, por ejemplo, o sea, lo que se describe en su trabajo de las fallas del Ecuador. Entonces hay que ir construyendo estos bloques utilizando las direcciones y las longitudes de las fallas. Ya. En la parte cortical, en promedio, como yo había dicho, el promedio de la corteza continental son 30 kilómetros. Sabemos que en ese rango de profundidad está la parte frágil, más allá de 30 kilómetros ya es la parte dúctil, entonces uno puede fijar
la profundidad de la falla y decir, bueno, yo quiero que arriba en la falla sea 100% frágil y en el fondo de la falla sea dúctil. Entonces ahí vemos esos colores, arriba es rojo y en el fondo es azul, porque ya la deformación en el fondo de la falla es más que todo dúctil. Ujú. Claro, Son así unos es. pocos, ajá, son unos trabajos que los tomé, que se hicieron varios estudios en la falla de San Andrés sobre todo. Ya. Ujú. Muy bien, Gorky. Otra vez, felicitaciones. Ya conversaremos Muchas de gracias. Sí, sí, tenemos que conversar y trabajar sobre las fallas del Ecuador. Hay bastante trabajo todavía. Así es. Exactamente. Gracias, Gorky. Chévere. Gracias, doctor. Listo, pasamos a dar la palabra a Harry, que está levantando la mano. No sé si me escuchas bien. Claro, sí, 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 por sí. supuesto. ¿Cómo estás? Eh, gracias, estuvo muy interesante tu charla. Tenía una pequeña pregunta. No sé si tú puedes regresar a la diapositiva donde muestras el movimiento general de todo el bloque del NAS con las Claro, a velocidades, ver, por favor. claro, el campo Sí, de sí, velocidad. el movimiento relativo donde tienes el movimiento rígido de tus bloques, Ya, donde haces es el este, creo. resumen, creo. El Ok. resumen, Eh, a ver, o es el el que resumen, creo sintetiza que el es... que, este. Sí, 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 ok. Y yo tenía Ya, mi a ver. pregunta, está relacionada con la parte de Panamá. En este caso, el movimiento relativo que está calculado respecto a Sudamérica parece un poquito fuerte. Estamos hablando de más de 3 Sí, centímetros de movimiento rígido. sí, Y sí, supongo sí. que tu modelo calcula en función de las estaciones GPS que se encuentran en el lado oriental o la parte del bloque, Sí, ya que sí, normalmente en son la estas de aquí. parte oeste estamos en una zona de deformación un poco difusa, donde es complicado con Ujú, la colisión de la red de Coco, el movimiento de la falla transformante de Panamá ujú, y las interacciones que tenemos con ujú, la parte ujú, del cinturón plegado del norte de Panamá. No sé si me equivoco en la traducción al español. ujú. Pero Sí, mi pregunta es, ¿tú sí, está utilizaste bien, sí, así es. solo las estaciones del lado oriental para calcular y definir tu movimiento relativo para la colisión Panamá, la parte norte de Colombia? Ujú. Porque en realidad Sí, veo o que sea, tu en realidad, modelo gracias, gracias. propone un acoplamiento un poquito interesante, no muy superficial, parece un acoplamiento un Sí, poquito entre 15 y 25 kilómetros. sí, Ya. ya. Sí, ok, gracias, gracias, Paul, por tu pregunta y un gusto saludarte también. Sí, efectivamente, este bloque de Panamá, yo utilicé todos los datos disponibles, ¿no? Entonces, aquí en el límite entre Panamá y Colombia, también hay un problema de datos. O sea, aquí únicamente había, de lo que me acuerdo, son dos estaciones en esta región, ¿ya? En la región del Darién hay dos estaciones GPS. Entonces, sí es un problema para hacer un modelo coherente en esta región de aquí, en el límite entre Panamá y Colombia. Para la otra región, para donde está la otra mitad de Panamá, vamos a decir, del bloque del canal de Panamá hacia el occidente, aquí hay una mejor cobertura de estaciones GPS. Aquí sí hay Ujú, más. Aquí hay más de 30 en realidad. Entonces, esta región de acá está mejor representada en otro trabajo, que es el trabajo del bloque de Panamá ujú, y toda la zona de Centroamérica. Eso tengo otras velocidades, es otra propuesta. Pero aquí, obviamente, teníamos que incluir todos los datos porque queremos entender cómo interactúa el bloque de Panamá con el ujú, bloque norandino y el bloque de Santa Marta. Ahora bien, lo interesante es este sistema de fallas. Sí, este sistema de fallas UWINA se llama. Es aquí casi entre el límite de Panamá y Colombia. Es un sistema de fallas inversas. Hay unos terremotos recurrentes, magnitud 5. Los mecanismos focales son inversos. Entonces, sí, la velocidad de aquí está un poquito elevada, pero está representando todo el bloque, ¿ya? En el otro trabajo, a este bloque de Panamá le segmentamos en al menos cuatro bloques. Entonces está el bloque oriental, el bloque central y el bloque del sur. Bueno, falta la zona de deformación de Costa Rica que está por acá. Entonces aquí en nuestro otro modelo, esta velocidad ya no es tan alta como se muestra aquí, 34 respecto de Sudamérica. En realidad está en el orden de 15 milímetros respecto del Caribe. Entonces ujú.
es otra connotación, o sea, dependiendo de qué sistema de referencia estoy utilizando para el modelo. Eso también hay que tomar en cuenta. Ujú. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. En el trabajo de Héctor es alrededor de 2 centímetros y yo también he calculado Así alrededor de es, 2. Pero algo así es. interesante es que Ujú. en la península de Azuero, las pocas observaciones que Ya, tienen, aquí. sí, en la península de Azuero, Azuero, exactamente. Ujú, Se observa que parece que se existe una deformación también un poquito difusa o la discusión todavía está un poco abierta sobre la posibilidad de un poco de una deformación difusa o realmente es una deformación localizada sobre los pliegues que tenemos de la zona de deformación del sur de Panamá. ujú, Y ya. inclusive en los pocos papers que se ven de Camacho, que intentan un primer modelo con prácticamente casi nada de datos, se observa que esta zona de acero no es bien modelizada. Y este comportamiento también es Ujú, similar en la zona de la península de Osa. Obviamente casi no hay nada de datos, pero algo interesante es que con las velocidades propuestas por Kobayashi en 2014, ujú, se puede ver que ujú, la modelización hay un misfit, es decir, es sistemático y llega al orden ujú, de al menos 10 centímetros. Y lo ujú, interesante que parece ver que recientemente, no recuerdo el autor, pero hay unos papers que muestran que esta es una zona que ha acogido varios sismos lentos. Y sí, o sea, probablemente, no aquí. sé, me parece que Sí, puede haber que estas velocidades están un poquito subestimadas, me parece, no estoy seguro, pero sí. obviamente es difícil saberlo, pero el comportamiento es bastante complejo de Panamá para interpretarlo como un solo bloque. Así es. O sea, en mi propuesta en realidad está segmentado. Esta es la red que utilicé en mi trabajo. Entonces hay una mejor cobertura en la zona oriental, como te había dicho, hay 4 estaciones acá. Pero sobre todo desde el canal de Panamá hacia el occidente, la cobertura es mucho mejor. Entonces, claro, el trabajo de Kobayashi no tenía la información que aquí está. Entonces, sí hay estos misfits de parte del trabajo de Kobayashi. En la zona de Azuero, cuando voy a poner solamente aquí unos sismos, recuerda que son sismos mayores a 6. Aquí está uno, Ajá, la península de Azuero. Esta es la falla de Azuero, después continúa por aquí hacia Costa Rica. Súper interesante la zona de fractura de Panamá con estos terremotos de allí. Un terremoto importante en los años 90 por aquí es el terremoto de David. Entonces, ajá. sí hay una sismicidad muy importante en esta región de aquí y en las series de tiempo de los GPS sí se puede ver estos sismos lentos, ¿no? O sea, aquí un poco en la parte geodinámica y tectónica de placas, la placa de Nazca en esta región aquí, donde están los terremotos aquí en la zona de fractura de Panamá, tiene un componente de subducción importante allí. ¿Ya? Entonces hay unos trabajos que muestran eso. Pero más hacia el oriente, aquí en la zona sur de deformación, aquí en cambio la placa Nazca respecto de Panamá ya es una falla transcurrente. ¿Ya? Entonces los mecanismos focales también muestran estos movimiento transcurrente, mientras que aquí ves los dos, ves transcurrente, pero también tienen sus componentes inversos. Entonces eso sí está considerado en el otro modelo que algún momento lo podemos discutir y podemos trabajar sobre eso. Una otra pregunta Eso. sobre eso. Ujú. ¿En tus series temporales tienes el efecto del sismo de Nicoya? Tus series temporales Sí, son claro. hasta el O sea, sí, o sea, 2021. sí, o sea, lo que yo hice para construir un poco voy a regresar a lo de acá, a las series de tiempo aquí. ¿Dónde está? Aquí está el Paul en realidad, que estás perforando ahí. Sí, entonces, entonces voy a las series de tiempo. Entonces, este está en Panamá, en la península de Burica, entonces se llama VAR Ya. 1. Entonces, los sismos de Nicoya sí, o sea, lo que nosotros deberíamos ver en una serie continua de datos es ver este desplazamiento causado por el terremoto. Entonces, esto hay que quitar. Cuando haces un modelo de movimiento, hay que corregir la curva o utilizar la curva de velocidad antes del terremoto. ¿Es antes o después? Porque el momento que hay el terremoto, las velocidades van a cambiar. ¿Ya? Entonces, nosotros sí fuimos muy cuidadosos
de revisar todos los terremotos importantes entre 1999 hasta el 2017, que fue el último corte que hice de las curvas de velocidad, era quitar estos desplazamientos debido a los terremotos. ¿Ya? Entonces, para tener lo más cercanamente posible al ciclo intersísmico, las velocidades del ciclo intersísmico. Y ahí sí puedes hacer un modelamiento. Ujú. Ujú. Ok, gracias. Bueno, tengo una última pregunta. Eh, Claro, en tu modelo, en la fragmentación de tu modelo, ¿tú consideras el bloque del Choco como tal? sí, aquí está. Y en la perspectiva Ujú. de tener el bloque del Choco, ¿podrías, no sé, regresar al slide donde está el movimiento rígido, por favor? Este, Cuando tenías el movimiento rígido de cada bloque. ahí, Exactamente, sí. sí, Entonces, en tu movimiento del bloque del Choco es prácticamente casi similar al movimiento del bloque Santa Marta, creo que se llama. sí, sí, casi en la misma Entonces, velocidad. exactamente. Ujú. Entonces, el sistema romeral hacia el norte, que diríamos que es la Ah, prolongación, este de que tú aquí. lo tienes A exactamente, el segmento sí, numeral norte, sí sí, que le tienes como un sistema inverso que va a estar sí, acomodando 2 milímetros por año para tener sí, los 14 de lado y lado. así Entonces, es. en esta visión, tu modelo está de acuerdo con la existencia del chocoblock, que le ha sido un poquito, Sí, no discutible. sé, sí, es un debate abierto por la acreción. ¿Fue Sí, acreído? sí, Sí, creo que sí, es así. acrecionado es la palabra. Acrecionado, Sí, exactamente. sí, sí, Acrecionado por la traslación de todo el sliver. sí. En este Entonces, caso, ya, ujú, me parece que ya el movimiento relativo en dirección parece bastante similar al bloque NAM-B, sí, a la ya zona que del, obviamente la parte norte de este bloque Santa la Marta zona tiene de la Bogotá. influencia de la colisión. Y por Sí, eso las de la velocidades colisión de acá, comienzan así a es. experimentar una rotación. Ujú. Sí, o sea, Entonces, aquí lo clave es claro, escucho. ¿tú encontraste el mismo o tu mejor modelo requiere de este bloque del choco? Sí, o sea, lo que un poco se trató de hacer acá es que nuestro mejor modelo debe tratar de representar lo que nosotros observamos, tanto desde el punto de vista geodésico como desde el punto de vista geológico y geofísico. ¿Ya? Entonces, los argumentos. Entonces, los argumentos aquí es que hay la zona de subducción, hay una falla inversa, que es el atrato Uribe como falla inversa, hay unos mecanismos focales y sus profundidades a lo largo de acá. Deja ver, mostrarte eso de ahí. Ya, ups, me pasé. Entonces aquí están estos mecanismos focales, ¿no? De la falla de Atato, ¿no? Son Ujú. inversos con componente dextral. También están los de aquí, ¿sí? Estos sismos de la zona de subducción y los sismos históricos también, acá. Entonces estos son mecanismos focales, acá son sismos históricos. Entonces, de alguna manera, uno puede inferir que hay un bloque por aquí, por esta sismicidad de aquí. Y creo que tengo una diapositiva un poco con los sismos mayores a 5. Deja ver, estaba al final. Pero esa Son- sismicidad un poquito que tú tienes en la parte de Mm, norte ya, o un poquito al sur del Golfo de Urabá, ya, esa está sí, asociado a una zona difusa debido a la colisión, ya que no es sí, un sistema sí. de deformación que, Ujú, que se acumula, digamos, de una ujú. manera o que se concentre en una sola banda, sino que es algo más difuso. Sí, Entonces me sorprende porque si tú ves el paper de la estimación de las tasas de deslizamiento del cuaternario, la parte ujú, obviamente no había mucha información a esa época, pero para la parte de numeral es prácticamente cero. Estamos hablando de menos de 1 milímetro, que obviamente es sí, algo que estamos hablando de hace como 20 años más o menos. sí. Entonces, Pero un poco lo que utilizó.
otra vez la información son los datos, o sea, lo que conocemos como la geología. Entonces hay los trabajos déjame ver si es Macharé, no, Macharé está en el Perú, no me acuerdo el autor de la tectónica activa de Colombia. Um, entonces, utilicé esa información de las tasas de velocidad de las fallas activas, donde se mide, donde se hicieron trincheras, donde se hacen dataciones carbono 14 de las fallas y puedes tener las velocidades. Entonces, esos datos también están incluidos en el modelo, que olvidé decirlos en realidad. Entonces, hay varias fallas en Colombia y en Venezuela donde ya se avanzó más que nosotros. O sea, lo último que hicimos nosotros en el país para entender las fallas activas fue hacer estas trincheras allí en la zona de Payatanga, pero el resto del país no lo hemos hecho. Entonces, nuestras velocidades todavía están inferidas, ¿ya? En algunos sitios. En otros ya están más claras por la cuestión de dataciones y otras cosas más. Entonces, sí fui muy cuidadoso en estudiar esta zona de aquí, ¿sí? En las fallas que están por acá en este sistema y ver los trabajos de paleogeografía o paleosismología para entender las tasas de movimiento en el cuaternario. ¿Ya? Y más que todo, me fijé muchísimo que sean en el Holoceno principalmente, para entender o tener una cercanía de lo que estábamos midiendo con los GPS. Aquí puedes ver los terremotos poco profundos, entre 0 y 50 kilómetros, con sismos entre 5 y 6. Entonces aquí está la falla de Atato y Uribe. Sí es cierto, hay una concentración de terremotos por aquí. La propuesta es que esto es una zona de deformación en el bloque norandino. Y esta zona de deformación, que es el bloque norandino, está segmentado en bloques rígidos que se mueven a lo largo de estas fallas activas. Y el problema que tenemos con el bloque Chocó es casi el mismo del problema del bloque Maracaibo. En el trabajo de Kobayashi apenas había 2 estaciones GPS. En este aumentamos una más, 3, pero todavía no es suficiente para que el modelo pueda reproducir lo que nosotros observamos. Entonces, sí es cierto, hay algo que hacer por acá. Obviamente, el bloque del Chocó es una región compleja políticamente hablando y por seguridad, el Servicio Geológico de Colombia no ha aumentado su red GPS en esta zona de acá, que sería clave para entender mejor la geodinámica de acá. Ujú. Sí, sí, gracias, Jorge. Sí, estoy totalmente de acuerdo que existe deformación Ok. interna del bloque Ujú. norandino. Ujú. No es un solo sliver como se lo Ujú. pensaba antes. Ok, sí, hay muchas cosas a Gracias. discutir. Ojalá haya alguna otra oportunidad. Muchas gracias Sí, por la presentación, Gorky. Cuídate mucho. gracias, Saludos. Paul. Un saludo, saludos también, un abrazo. Gracias a ti. Al parecer, como ya no existen más preguntas, mis más sinceras felicitaciones al señor Gorky Ruiz por habernos presentado esta majestuosa presentación. Paso a darle la palabra para que pueda despedirse. Ok, muchas gracias a todos. No me acuerdo si tengo activada mi cámara. Sí, Sí, sí está no activado. puedo. Bueno, ok, sí, porque hice varias cosas. Chévere. Yo agradezco mucho la invitación del Instituto Panamericano de Geografía, la sección de Geofísica, y pues gustoso de colaborar en estas charlas, en estos webinars para enriquecer nuestro conocimiento y contribuir con nuestro manejo del territorio tanto en Ecuador como en Colombia, por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, ok. Bueno, si no hay más, me despido. Hasta luego. Listo. Hasta Hasta luego con luego. todos. Muchas gracias. Hasta luego con todos. Hasta luego.